sabes mi proceder, mi mentalidad. Tú ves, Señor, cuando no estoy en ti. Y si caigo me vienes a salvar. Señor, también todo lo escuchas tú, todo lo puedes ver, toda mi maldad, y aún así tu perdón me das, tu gracia viniendo a salvarme. Veniste a salvarme, veniste a salvarme. Oh, veniste a salvarme. Veniste a salvarme, Dios. Señor, sé que me das tu amistad, tu gran amor que no tiene final. Me das tu paz, demostrando tu amor, viniendo aquí a salvarme. Señor, te doy todo mi ser, mi corazón solo es para ti. Señor, Señor, quiero agradecerte que hayas venido a salvarme, oh, salvarme. Veniste a salvarme a mí, a salvarme. ¿Cómo expresarte toda mi gratitud? Pero nunca me callaré, cada mañana te lo diré. Puedo aceptarlo, pero no comprender Tu sacrificio por mí, cuando perdido estaba yo. Te doy todo mi ser, mi corazón solo es para ti. Señor, Señor, quiero darle gracias que hayas venido a salvarme. Muy buenas tardes, amada Iglesia de Cristo. Muy buenas tardes, Radio Escuchas. Es un placer para este consiervo de ustedes, siervo de Dios, llegar ante ustedes a través de estos medios electrónicos. Como cada clase lo he mencionado, es una bendición que Dios ha dado sabiduría a los hombres, para que los hombres, de alguna manera, podamos tener esa sabiduría, pero ocuparla correctamente. El Internet, hermanos, el Internet, familia, es muy bueno. La verdad es que es una gran bendición, porque a través de ello podemos encontrar información, libros, podemos encontrar incluso, poder ver incluso países a la distancia. Todo esto es porque Dios ha dado a la sabiduría a los seres humanos de poder crear cosas como estas, cosas como el Internet, cosas como el Facebook. Bueno, aplicaciones, vamos a llamarlo de esta manera. Estas aplicaciones, la verdad, hermanos, que han sido de gran bendición. Nosotros vemos que en los años 80 nosotros no teníamos nada de esto. La gente no tenía nada de estas comunicaciones y literalmente a partir de los años 90 la tecnología comenzó a cambiar. Pero nosotros ahora vemos
estamos en pleno siglo XXI y nosotros vemos que Dios da esta sabiduría para que nosotros como seres humanos la podamos aprovechar. Gloria a Dios, gracias a Dios por todo lo que el Señor hace en nuestras vidas. Y es una bendición llegar a través de la radio en internet y a través del Facebook Live. Seamos todos bienvenidos, familia, seamos bienvenidos, radio escuchas, porque todo lo que nosotros hablemos en esta tarde, recuerden ustedes que es para nuestro crecimiento, para edificación. Así que, entonces, le damos la bienvenida a todos los radioescuchas de la radio Mensaje de Amor para Salvación. Recuerden, si ustedes quieren buscar algún tema, algún estudio que se hayan perdido o que quieran conocer más acerca de la doctrina que enseñamos en la Iglesia de Cristo, ustedes pueden consultar en las Escrituras, es verdad. Pero cuando nosotros vemos el ejemplo del etíope, allí en el libro de los Hechos, nosotros vemos que el etíope iba leyendo, pero el etíope no entendía lo que leía. Cuando Felipe se acerca a él, le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Y el mismo etíope decía, ¿cómo entenderé si no hay nadie que me lo explique? Es por eso que nosotros estamos aquí. Nosotros que recibimos la enseñanza del Señor Jesucristo, que se nos fue enseñada también por hermanos que se prepararon en algún momento, también compartieron las buenas nuevas de salvación con nosotros y también compartieron la doctrina del Señor Jesucristo. Es por eso que ahora también nuestra labor es compartirla con ustedes, para que todos crezcamos en conocimiento y crezcamos en la verdad del Señor Jesucristo. Pues muy bien, recuerden, la página es www.mensajedeamorparasalvacion.org. Y pues bueno, también no se les olvide, hermanos, hermanas, compartir estos videos, no solamente el de su consiervo, sino el de todos nuestros hermanos que estamos haciendo esta labor, para que más personas puedan venir al arrepentimiento y que conozcan la verdad, y la verdad les haga libres. Muy bien, pues bueno, vamos entonces a empezar con una oración. Vamos a orar, acompáñenme por favor. Bendito Dios, Padre eterno, que moras en las alturas, alabado y glorificado es tu precioso y santo nombre, Señor. Damos infinitas gracias por la vida que nos das. Gracias, Señor. Gracias por el amor. Gracias por la misericordia. Gracias por todo lo que nos das y todo lo que nos regalas, Señor, porque sabemos que todo lo que haces para nosotros es para nuestro beneficio. Pedimos, Padre, por favor, nos des sabiduría y nos des, Padre, el discernimiento para comprender tu palabra. Sé conmigo, sé en mi boca, que no hable inventos, sino solamente que hable todo lo que tu palabra nos enseña, para que así las personas puedan venir al conocimiento de la verdad, y los que estamos en ti, Señor, retengamos nuestra esperanza. Gracias por todo lo que nos das, y te pedimos seas en esta tarde, en esta clase, en Cristo Jesús hacemos esta oración. Amén. Muy bien, familia. Entonces, estábamos hablando, hermanos, familia, que es importantísimo conocer la verdad. La verdad. Acuérdense que estas afirmaciones, muchas personas pueden venir a nosotros y pueden decir, cada quien tiene su verdad. Pero en Cristo Jesús solamente existe una verdad, la verdad absoluta de Cristo. La verdad absoluta del Dios Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Nosotros vemos que Cristo es Dios, que Cristo, manifestado en hombre, siendo un hombre, entregó su cuerpo y entregó su sangre, porque el mismo libro de Hebreos nos dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y nosotros, gracias a ello, es que nosotros pudimos venir a Jesucristo. Pero nosotros debemos comprender, familia, que todo lo que estamos estudiando tenemos que asegurarnos que Cristo lo dice. Y vuelvo a repetir, que Cristo lo dice. Si Cristo no dice esto, no creamos, porque muchas personas, como lo he mencionado, y lo vamos a tocar durante toda la clase o durante todas las sesiones que tengamos, porque nosotros vemos que los falsos maestros están tomando mucho terreno y están ganando almas, pero no para la salvación, sino para la condenación eterna.
Los falsos maestros enseñan lo que ellos quieren, no lo que Cristo quiere, no lo que Cristo pide. Y esto, hermanos, es sumamente preocupante, es grave. Es por eso, hermanos, hermanas, que nosotros debemos estar confiados, constantemente seguros de lo que hacemos. Porque si nosotros no entendemos la verdad, mucho menos vamos a compartir la verdad con alguien más. Miren, Jesucristo, hablando con los judíos que habían creído en Él, voy a retomar estos versículos que han escuchado o que hemos dicho en algún momento. Voy a retomarlos porque dice Juan 8, 31 y 32. Luego Jesús empezó a decirles a los judíos que habían creído en Él: si ustedes siguen obedeciendo mis enseñanzas, serán verdaderamente mis seguidores. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Conocer la verdad del Señor Jesucristo es de suma importancia. Dios es paciente para con todos. No quiere que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Si ya estamos en Cristo es una bendición, porque entonces estamos conociendo la verdad. Pero también recordemos, para las personas, nuestros amigos, nuestros contactos del Facebook o de la radio, necesitan saber que existe una verdad absoluta. Todo mundo puede llegar a ustedes decir que tienen la verdad. Pero ¿saben? Esta es una afirmación que resalta un poco. Y la gente que tiene una Biblia en la mano, ¿qué creen? Tienen la verdad, pero no practican la verdad. ¿Sí? Porque cualquier persona que tenga una Biblia en su mano, en su poder, tiene una Biblia que menciona la verdad. Pero el problema es que no quieren seguir la verdad. ¿Y saben por qué no quieren seguir la verdad? Por comodidad. ¿Saben también por qué no quieren seguir la verdad? Porque no quieren compromisos con el Señor. Y ese es el problema. Recordemos que esto se basa en esto. Jesús les decía a los judíos que habían creído en Él: si ustedes permanecen en mí y en mis enseñanzas, he ahí la clave. Para poder ser un verdadero siervo del Señor Jesucristo, necesito permanecer en Él y en sus enseñanzas. Si no estoy en Cristo, si no hago lo que Cristo me dice, entonces no practico sus enseñanzas. Porque eso es algo que nos debe de quedar claramente. He ahí el problema de que han salido y han surgido, no solamente en este tiempo, sino desde el primer siglo, ese ahí el punto de los falsos maestros. Falsos maestros arrastran ideologías que Cristo no enseña. Es por eso, familia, que debemos estar alertas, conocer la verdad. Y la verdad dice que hace libre de pesares, libres de temores, libres de ideologías, de tradiciones, libres para estar bien delante del Señor Jesucristo, sin cadenas de pecado, sin cadenas que arrastren nuestra vida al lago de fuego y azufre. ¿Quieres conocer la verdad? Si la tienes en tu mano, escudriña, como Cristo le decía a los judíos, como le decía a los fariseos: vosotros, ¿sí?, escudriñáis las Escrituras, porque en ellas se encuentra la vida eterna. Pero también decían que ellas son las que daban testimonio del Señor Jesucristo. Obviamente el Señor Jesucristo estaba hablándoles a los judíos de las palabras descritas tanto en los profetas, en los salmos y desde todo lo que se escribió acerca de Él. Nosotros lo vemos, hermanos, pero como muchos hombres creen que porque ya abrieron la Biblia un rato, ya se saben 10 versículos, ya pueden enseñar. Pero esto no es tan sencillo, porque el Señor Jesucristo mismo estaba hablando: no se hagáis o no se hagan muchos de ustedes maestros, sabiendo que recibirán mayor condenación. He aquí el punto. Muchos quieren hacerse maestros, pero no saben la gran responsabilidad que tienen. Porque si una persona
hace caso a lo que el falso maestro está diciendo, el falso maestro está arrastrando a muchas personas. Pero ya no es también solo problema del falso maestro, también ya ahora es problema. Estoy diciendo problema. Ahora también es responsabilidad de la persona asegurarse que lo que le dicen sea verdad. Por eso, no seamos solamente oidores de banca. No solamente seamos oidores de domingo, de jueves. Seamos oidores que escudriñen, que aseguren que lo que nos dice o todo lo que se nos dice es verdad. Entonces, en el libro de Gálatas estábamos estudiando y estamos estudiando que si nosotros queremos crecer a la madurez espiritual o hacia la madurez espiritual, nosotros debemos tener una seguridad tremenda, seguridad de lo que leamos, lo entendamos. Hay que entenderlo. ¿Por qué se escribió? ¿Para qué se escribió? ¿Sí? Y ahora, en nuestros días, ¿cómo nos ayuda a nosotros? Porque, si bien es cierto, muchas personas pueden decir, no, pero es que ya no te están obligando a judaizar, ya no te están obligando a circuncidarte. Es verdad, ya no nos obligan, pero ¿saben qué sí pasa? ¿Sí? Trastornan la doctrina. Y he aquí el punto de ponernos muy alertas. Gálatas, capítulo 2. Acompáñenme, por favor, en su Biblia. Todos los que tengan Biblia ahí a la mano, por favor. Gálatas, capítulo 2. Vamos a comenzar la lectura para que nosotros vayamos comprendiendo lo que el apóstol Pablo estaba enseñando en Galacia. 14 años después, regresé a Jerusalén, pero esta vez fui con Bernabé y también llevé a Tito. Fui a Jerusalén porque Dios me mostró que debía ir allí y tuve una reunión en privado con los líderes de la iglesia. Les expliqué el mensaje de salvación que anuncio a los que no son judíos. Quería asegurarme de que el trabajo que ya había hecho y que estaba haciendo no era trabajo perdido. Aquí nosotros nos damos cuenta, hermanos, de cosas que son sumamente importantes. Vamos a forma de introducirnos al tema de hoy. Vamos entonces a entender qué es lo que está sucediendo en este lugar. Dice que 14 años después, Saulo, juntamente con el hijo de consolación, Bernabé y Tito, regresaron. ¿Para qué? Para tener una plática precisamente con los líderes de la iglesia. Primeramente, dice, les expliqué el mensaje de salvación que anuncio a los que no son judíos. Quería asegurarme de que el trabajo que ya había hecho y que estaba haciendo no era un trabajo perdido. Hermanos, nosotros podemos darnos cuenta con varios aspectos que el trabajo que Pablo estaba haciendo juntamente con Bernabé, con Tito y todos los demás apóstoles estaban haciendo un trabajo específico. Querían, y el objetivo de ellos era predicar, no de sus vidas, no contar cosas que les ocurrían a ellos. Querían los apóstoles anunciar el evangelio de Jesucristo. Querían que la gente conociera a Jesucristo. La gente necesitaba saber que lo que estaban enseñando precisamente Pablo y los apóstoles era un trabajo de salvación. Hoy en día se necesita gente que trabaje para rescatar las almas y llevarlas a la presencia del Señor Jesucristo. Pablo estaba haciendo un excelente trabajo.
Pero recordemos, hermanos, el trabajo que el Señor Jesucristo hizo primeramente, recordemos que no fue una tarea fácil, que no fue una tarea sencilla. Jesucristo tuvo que entregar su cuerpo y su sangre para rescatarnos de la mala manera de vivir. Lo hizo, le agradó hacerlo. Pero ¿creen que el sacrificio de Cristo haya sido poca cosa, hermanos? ¿Haya sido poca cosa, hermanas? No fue así. Fue un sacrificio, por eso se llama sacrificio. Porque tuvo que desprenderse primeramente, recordemos, hermanos, hermanas, de su trono de gloria. Tuvo que despojarse de su divinidad, de su deidad, para venir a este mundo, vivir como un ser humano, pero no conforme con eso, se hizo siervo. ¿Y saben qué tipo de siervos hizo el Señor? Dicen que se humilló hasta lo más bajo. Tenemos el ejemplo cuando Jesucristo lava los pies a los discípulos. Vemos qué clase de trabajo, qué clase de objetivo el Señor tenía. Que Él quería enseñar a los que estaban con Él. Y lo enseñó, hermanos. ¿Cuál era el objetivo del Señor Jesucristo? Rescatar a todos los seres humanos. Darles una oportunidad. Darnos una oportunidad de arrepentirnos y cambiar nuestra manera de vivir. Pero desgraciadamente no todos los hombres van a querer ser salvos. No todas las personas van a querer llegar a la presencia de Dios. Pero es ahí entonces lo que nosotros debemos entender, hermanos. Saulo de Tarso, desde que recibió el llamamiento, él se comprometió firmemente con la tarea de la predicación. Fue un hombre comprometido. Él quería asegurarse. Hermanos, cuando una persona se asegura, cuando una persona quiere que todo lo que él está diciendo se quede claro, él va a hacer todo, hasta lo imposible, para que quede claro lo que se está proponiendo. Hermanos, cuando un hombre ama a Dios, un hombre va a hacer hasta lo imposible para que el mensaje que se esté predicando sea un mensaje correcto, que tenga un propósito específico, ¿sí? Y que ese propósito llegue sin ninguna interferencia. Hermanos, por eso nosotros debemos ver el carácter, el trabajo de Pablo. Quería asegurarse que no era un trabajo en vano. Hermanos míos, iglesia, gente que nos escucha, Jesucristo quiere que el mensaje que escuches ahora se te quede grabado. Y como iglesia de Cristo, que el trabajo que han hecho nuestros hermanos para predicar la verdad no sea un trabajo en vano, que no sea un trabajo desperdiciado. Ustedes saben, hermanos, ustedes saben, familia, cuánto cuesta rescatar un alma del mundo. ¿Saben cuánto cuesta rescatar un alma de la perdición? Hermanos, cuesta muchísimo, cuesta un gran trabajo. ¿Y por qué cuesta un gran trabajo? Cuesta mucho trabajo, hermanos, porque cuando nosotros nos damos cuenta, cuando Pedro predicó por primera vez en Jerusalén, dice que más de 3,000 personas fueron bautizadas. Ahora se necesitan 3,000 predicaciones, o más de 3,000 predicaciones, para que un alma se arrepienta. Es un trabajo arduo, porque la gente ya no quiere nada que ver con Dios. Pero entonces, nuestra labor es tener la mentalidad de Pablo. Asegúrate que lo que estás haciendo ahorita no es un trabajo perdido. Que cuando se te predicó la verdad, no sea un trabajo en vano. Que retengas la verdad, que retengas las palabras del Señor. ¿Por qué han salido falsos maestros? ¿Por qué han salido falsas enseñanzas? ¿Saben por qué? Porque los hombres, su propósito no es retener la verdad. No se aseguran.
no quieren literalmente almas para el Señor. Quieren literalmente, y lo dicen de esta manera, y se los voy a expresar. Dicen que quieren literalmente rebaño, borregos. De esta manera lo expresan. Y es una preocupación. Dicen, son mis ovejas, son mis seguidores. Los hombres se atribuyen a ellos las almas. Pero ¿saben? Lo más triste es que la gente dice, sí, él es mi pastor. Ese hombre, sutano, fulano, mengano, es mi pastor. Cuando no hemos comprendido quién es el pastor, obviamente de las ovejas, en este caso, el Señor Jesucristo es el único pastor al cual le tenemos que rendir respeto, reverencia y homenaje. Ojo, estoy hablando de esto para que nosotros nos demos cuenta qué clase de personas son las que nos ayudan a llegar al Señor Jesucristo y cuáles son las que nos van a destruir y nos van a llevar literalmente al agua de fuego y azufre. Cuando una persona te pide o simplemente quiere que le rindas homenaje, reverencia, caravana, que lo elogies, que le estés ahí diciendo cosas que lo eleven, tengan cuidado, porque esos son falsos maestros. No está mal felicitar a un hermano por su predicación, no está mal decirle a un hermano bien hecho, pero no exaltarlos de modo que se puedan perder. Desgraciadamente, los hombres que han perdido el rumbo han sido extraviados primeramente por sus malos deseos. Eso es claro. Segundo, porque las mismas personas lo exaltamos, lo elogiamos de tal manera que está perdiendo el piso. Por eso los falsos maestros se introducieron en Galacia. Por eso los falsos maestros se introducen hoy en día y engañan a la misma iglesia. Pero fíjense, hermanos, dice el versículo 4: era necesario hablar de estos problemas porque se habían infiltrado algunos falsos hermanos para espiar la libertad que tenemos en Jesucristo y hacernos esclavos de la ley. Pero no nos pusimos bajo la autoridad de nadie en ningún momento, pues queríamos que la verdad que caracteriza las buenas noticias permaneciera a favor de ustedes. En estos dos versículos tenemos una enseñanza tremenda. Pablo estaba diciendo que la razón por la que él se había reunido con los hermanos en este lugar era para aclarar y entender también y darles o abrirles los ojos por los falsos hermanos. Fíjense, falsos hermanos. ¿Por qué el mundo no puede darse cuenta de los falsos hermanos? ¿Saben por qué no? Porque los falsos hermanos se introducen como ovejas. Recordemos lo que estaba diciendo la clase pasada, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Cuál es el carácter de los falsos hermanos? ¿Cuál es el carácter de los falsos maestros? Bueno, la Biblia nos los enseña en la primera carta a Timoteo, para que nosotros nos demos cuenta cuáles son las características de las falsas enseñanzas. Obviamente quedan los falsos maestros. Capítulo 6, versículo 2. Enseña lo que te digo y diles que todo lo pongan en práctica. Obviamente, el apóstol Pablo estaba hablando a Timoteo y les hablaba acerca de cómo deben ser el comportamiento de un esclavo a un amo y viceversa. Vaya. Pero siguiendo el versículo 3, dice: algunos enseñan ideas extrañas que no están de acuerdo con la verdadera enseñanza
de nuestro Señor Jesucristo, la cual conduce a una vida recta dedicada a Dios. Estos maestros se enorgullecen de lo que no saben, pero realmente no saben nada. Están obsesionados con cuestiones y discusiones que resultan en envidias, conflictos, insultos, malas sospechas y peleas constantes. Tienen una mente perversa, terminan alejados de la verdad y piensan que la vida dedicada a Dios es una manera de ganar dinero. Es verdad que dedicarse a Dios de una manera es de ganar mucho, pero no en el sentido de vivir contento con cada uno lo que tiene. Cuando llegamos al mundo no traíamos nada, y cuando morimos no lo podemos llevar nada. Entonces, ¿cuál es el carácter de los falsos maestros? Nos los está diciendo. Pablo hablaba claramente. ¿Qué ideas estaban introduciéndose? Unas ideas terribles, totalmente perversas. Por eso, entonces, el punto del día de hoy es: ten cuidado con los falsos maestros. Cuidado, ponte alerta, ponte literalmente como cuando el león está listo para atacar. ¿Sabes cómo está el león para atacar? Alerta. ¿Sabes cómo está el león cuando ya detectó a su presa? Se agazapa, está agazapado, pero está literalmente viendo todo el panorama a su alrededor. Tiene bien abiertos sus sentidos, su oído, su olfato, su vista. Todo lo tiene alerta. ¿Sabes por qué? Porque como él está poniendo la mirada en un objetivo, está viendo a esa presa. Y él no le quita la mirada, pero analiza todo el terreno. Con el oído está escuchando si viene algo o un enemigo, alguien o un animal que lo pueda literalmente a él destruir. Con el olfato percibe si hay un animal que también se aproxime a él, o un cazador, o alguien que quiera hacerle daño. Es un ejemplo que es tremendo. Por eso, nosotros, como cristianos, no bajemos nunca la guardia. Porque por eso dice la carta de Pedro que Satanás anda como león rugiente, viendo a quién devorar. ¿Y saben a quién le pone la vista a Satanás? Ya lo sabemos. Sabemos que a los que seguimos la enseñanza de Jesucristo somos su platillo favorito. El mundo no le importa porque el mundo está bajo su dominio. Nosotros que estamos fuera de su dominio le importamos a Satanás. Pero cuando ve que no puede por un lado, va a venir por otro. Y este es esto. Va a introducir falsas enseñanzas, falsos maestros. ¿Saben por qué debemos de tener cuidado con los falsos maestros? Porque ellos quieren desviarte de la verdad, desviarte. Cuando las personas no comprenden esto, se desvían fácilmente. Y fíjense lo que dice: falsos hermanos. Entonces, podemos saber el carácter de un verdadero hijo de Dios. Hebreos 5:9 nos dice que los que obedecemos a Cristo tenemos el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Juan 1:12, a los que le aceptaron, a los que creyeron en él, les dio potestad de ser hechos o de ser llamados hijos de Dios. Creamos en lo que Dios nos está diciendo. La verdad de Dios es clara, es evidente, pero debemos de saber, recordando esto, algunos enseñan ideas extrañas.
Cuando veas que algo está sucediendo y que no está conforme a la doctrina y que es algo extraño, entonces alerta. Satanás puede estarse introduciendo ideas extrañas. Dice que no están de acuerdo a la verdadera enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. ¿A dónde nos conduce la verdadera enseñanza del Señor Jesucristo? ¿Y a dónde conducen los falsos maestros? ¿A dónde conduce la falsa enseñanza? Mira, la verdad del Señor Jesucristo, dice, conduce a una vida recta. Una vida recta, dedicada a Dios. Cuando te das cuenta cómo es la vida en Cristo Jesús, te das cuenta que el Señor Jesucristo quiere que nosotros seamos rectos. ¿Y qué es ser recto? Que no te tuerzas, que no te desvíes del camino, que no pierdas la mirada en el Señor Jesucristo. Que seamos como aquellos atletas que se preparan. ¿Has visto los Juegos Olímpicos? ¿Has visto cómo se preparan todos los atletas que están ahí? Ellos tienen un objetivo. Los que no van y no dicen, voy a las Olimpiadas para ver si pierdo. Van a las Olimpiadas con el deseo de ganar, con el deseo de ser los primeros. Con ese deseo van. No se van a conformar solamente con prepararse y decir, a ver qué sale. Por eso los cristianos nos preparamos constantemente. Y cuando estos hombres que están en las Olimpiadas llegan a sus objetivos, los que llegan, los que se esforzaron, fue porque sabían a dónde estaban parados y a dónde querían llegar. Esa es una vida recta ante Dios. Tú sabes como cristiano, como ser humano, ¿dónde estás parado? ¿Sabes a dónde quieres llegar? Si tu objetivo es la vida eterna, esfuérzate para llegar a la vida eterna. Esforcémonos por mantenernos dedicados al Señor Jesucristo. Ese es el carácter de la sana doctrina del Señor Jesucristo. Pero ¿cuál es entonces el carácter de los falsos maestros? Cuando no tienen claro el objetivo, cuando no saben dónde están parados ni a dónde quieren llegar, entonces ahí es donde se desvían. Lo mismo que estaba sucediendo en Galacia. Por eso Pablo estaba preocupado. Recordemos esto. Estos maestros se enorgullecen de lo que no saben, ¿sí? O de lo que saben, perdón. Pero en realidad no saben nada. Están como Cantinflas. Dicen cosas que ni ellos mismos entienden. Dicen cosas que ellos mismos ni saben de lo que están hablando. Estos maestros también están obsesionados con cuestiones y discusiones necias y resultan en envidias. Qué triste es ver cuando hay hombres que se meten en discusiones tontas, la verdad, hermanos. En discusiones necias. A ver quién sabe más. ¿Tú sabes más que yo? ¿Yo sé más que tú? A ver quién tiene la verdad. ¿Tú la tienes la verdad o yo la tengo la verdad? Hermanos, si nos metemos en discusiones necias, en realidad no vamos a llegar a absolutamente nada. El carácter de los falsos maestros es que se andan peleando con todo mundo, aún incluso por las redes sociales, y lo único que están haciendo, hermanos, es insultar el precioso y santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso en alguna clase, hermano, hermana, te mencioné, si tú ves a alguien que hace esto, hermano, ni le des like, o sea, ni le des me gusta, hermano. No lo sigas. Literalmente no digas, bien hecho. No, porque lo que estamos haciendo, hermanos, es levantarle el ego a aquel falso y asqueroso maestro. Por eso, por ese tipo de personas se insulta el nombre del Señor Jesucristo, hermanos. Y por eso Saulo de Tarso decía, la predicación del Señor Jesucristo tiene que resultar para bendición,
No para que estén insultando ni a Cristo, ni a la iglesia, ni a los que, fíjense, los que buscan acercarse a la iglesia. A nadie. Pero si nosotros luchamos por esto, nos damos cuenta entonces que estos son. Dice, resultan en conflictos, insultos, malas sospechas y peleas constantes. Tienen una mente perversa y terminan alejados de la verdad. ¿Crees que un falso maestro que se mete y que tiene esas características quiere acercarte a la verdad? La verdad es que yo lo veo claro. Pablo veía claro lo que estaba sucediendo en Galacia. Lejos de acercarlos a esos falsos maestros, a los Gálatas, a la verdad en Cristo, lo único que estaba haciendo era alejarlos de la verdad. Hermanos, hermanas, es importante estar alertas en todo momento. Bueno, sigue entonces diciendo el apóstol Pablo, versículo 6, versículo 5. Pero no nos pusimos bajo la autoridad de nadie en ningún momento, pues queríamos que la verdad que caracteriza las buenas noticias permaneciera a favor de ustedes. Hermanos, nosotros debemos ponernos bajo la autoridad de Cristo. Y cuando nos ponemos bajo la autoridad de Cristo, entonces también respetamos la autoridad local en la iglesia. Siempre que la iglesia tiene autoridad local, el Señor Jesucristo ha pedido que respetemos a nuestros hermanos que nos presiden, que nos guían. ¿Por qué razón? Porque es importante obedecer al Señor. Por eso, hermanos, cuando nosotros conocemos la verdad del Señor Jesucristo, nosotros nos dejamos guiar por esa verdad. Y repito en el versículo 5, la verdad que caracteriza las buenas noticias. ¿Qué caracteriza la vida de la iglesia de Cristo? ¿Qué caracteriza a los miembros de la iglesia de Cristo? Que nosotros seguimos la verdad que Cristo enseñó. Simple, hermanos. Si Cristo lo dice, lo hacemos. Si Cristo no lo dice, no lo inventamos. No lo inventamos, hermanos. Nos dejamos guiar solamente por lo que Él nos está pidiendo. Hagámoslo. Y veremos, hermanos, cómo nos resulta muy agradable esto. Siguiente, hermanos. Los líderes que parecían más importantes no me pidieron cambiar en nada el mensaje que yo enseño. Aunque a mí me da igual si ellos son importantes o no, porque ante Dios todos los seres humanos somos iguales. En cambio, sí se dieron cuenta de que Dios me había dado una misión especial. Así como la misión de Pedro es anunciar la buena noticia de salvación entre los judíos, la mía es anunciar la buena noticia entre los que no son judíos. Hermanos, Pablo está diciendo que como cristianos necesitamos nosotros tener en cuenta que nosotros estamos sometidos por la autoridad de Cristo, bajo su autoridad, bajo su dominio y bajo su poder. Entonces, hermanos, si nosotros tenemos que cambiar algo, que sea solamente nuestra forma de pensar y nuestra forma de vivir. No tenemos que cambiar en nada el mensaje que Cristo ha enseñado. En nada. Pero, ¿qué es lo que tenemos entonces nosotros como responsabilidad? La misma responsabilidad que Saulo tuvo. ¿Saben qué hicieron aquellos hombres que estaban con Pablo reunido? Dice, en cambio, sí se dieron cuenta de que Dios me había dado una misión especial: anunciar el evangelio a los gentiles. Hermanos, ¿saben cuál es ahora también nuestra misión?
anunciar el Evangelio a los gentiles. ¿Y cómo vamos a anunciar el Evangelio a los gentiles, hermanos? El peor método que puedas tener es ofender a una persona en sus creencias. No utilicemos esto, porque lejos de creer, lejos de venir al conocimiento de la verdad, bueno, entonces se apartarán, porque nuestra labor, hermanos, no es insultar. Nuestra labor no es literalmente dañar. Nuestra misión es predicar la sana doctrina del Señor Jesucristo, anunciar la verdad del Señor en amor, en paciencia, pero también, hermanos, con humildad. Hermanos, recordemos que muchos de nosotros estábamos así. Hermanos, algunos de nosotros estábamos muy aferrados a tradiciones, estábamos muy aferrados a cosas del mundo. Obviamente, tú no esperas que cuando estás equivocado, alguien te llegue a insultar. Al contrario, lo que estás esperando es que si te estás equivocando, que alguien te enseñe, ¿sí? Pero con amor, con paciencia, con doctrina, ¿sí? Y con sabiduría. Eso estás esperando. Hermanos, yo he visto muchas veces publicaciones, tristemente, ¿sí? En las redes sociales, donde insultan, hermanos. Hermanos, si creemos que ese es el método para evangelizar, lejos de que la gente se acerque a Dios, van a insultar también el nombre del Señor Jesucristo. No se van a acercar, hermanos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, no estamos de acuerdo con el pecado, hermanos. Por supuesto que no. Pero tenemos que tener la misma mentalidad que el Señor Jesucristo. Dios ama al pecador, mas no al pecado. Nosotros debemos tener amor por nuestro prójimo. ¿Sabes por qué? Porque ahora, no porque ya tengas años en el Evangelio, te da derecho a insultar o a creerte mejor que los demás. No, porque en algún momento estuviste así o peor. Pues entonces, ¿qué tenemos que hacer? Por amor, por el mismo amor que yo recibí del Señor, del mismo amor yo tengo que evangelizar a los demás, para que los demás también vengan a este conocimiento. Hermano, hermana, si tu familia también está en pecado, bueno, lo que se tiene que hacer es, sí, ser claros, decirle las cosas como son, no ocultarles la verdad, pero tampoco hacerles enojar. No, porque si no, entonces no tiene caso. Porque lejos de que vengan, se van a aferrar más. ¿Y sabes por qué te lo digo, hermano? Porque cuando he tenido la oportunidad de evangelizar a personas, me dicen, solo porque mi mamá o mi papá me estaba diciendo, ¿sí? Solo porque me estuvieron presionando, me estuvieron dice y dice de cosas, por orgullo, no cambio, por mi propio orgullo. Es un pensamiento, obviamente, pues, por decirlo así, es un pensamiento torpe, ¿verdad? Porque los beneficiados van a ser los que se salvan. Pero, pues entonces nuestra labor nada más es predicar en amor la verdad del Señor Jesucristo. Por eso, esos hombres se dieron cuenta de que Saulo de Tarso estaba predicando la verdad de Dios y cuál era su misión. ¿Tú tienes clara tu misión? ¿La gente sabe cuál es tu misión? Que nosotros seamos brillantes o brillosos, que brillemos, ¿sí? Por nuestras obras de amor hacia Dios. Y no brillemos más por nuestras faltas, nuestros pecados y nuestras cosas que nos están perjudicando. Que brillemos por amor a Dios. Dice el versículo 8: Dios le pidió a Pedro, o le dio el poder a Pedro de hacer su trabajo de apóstol con los judíos. También Dios me dio a mí el poder de hacer mi trabajo de apóstol con los que no son judíos. Santiago, Pedro y Juan
que parecían ser los líderes allí, reconocieron que Dios me había dado ese privilegio. Vamos a hablar algo, un propósito aquí. Así que como señal de compañerismo, nos estrecharon la mano a mí y a Bernabé. Santiago, Pedro y Juan dijeron: Pablo y Bernabé, ustedes trabajen con los que no son judíos y nosotros trabajaremos con los judíos. Muy bien. Hermanos, estábamos hablando entonces de que nuestra misión es predicarle a los gentiles, que reflejemos a Cristo en nuestras vidas. Ahora, hermanos, ¿cómo darnos cuenta que el Señor tiene propósitos específicos en la iglesia? Hermanos, aquí es muy importante, Iglesia de Cristo, que nosotros, si queremos crecer a la madurez espiritual, vayamos entendiendo el plan divino de Dios. El plan de Dios es que donde no haya iglesia, se establezcan iglesias. Saulo de Tarso, vemos que no había iglesia en Galacia, llegó Saulo de Tarso, se predica el evangelio, la gente en Galacia viene y crea el evangelio y se establecen las iglesias. Muy bien. Pero, ¿qué pasa entonces después cuando la iglesia tiene crecimiento? Porque es un versículo que tocamos antes, el cual Pablo se había reunido con los líderes de la iglesia. He aquí un punto. Cuando una iglesia literalmente está en crecimiento, cuando aún no hay hombres calificados para fungir como ancianos, como diáconos, por lo menos sí tiene que haber un grupo de varones líderes. Perdón la redundancia, válgase la expresión, porque al decir varones estamos hablando que son, pues sí, los hombres de Dios que van a liderar. Por eso, varones líderes. Porque no todos los varones quieren tener responsabilidades. Pero aquí hay un problema, hermanos. Un problema muy grave que ha surgido, yo creo que en muchos lugares. Cuando un evangelista llega, hermanos, su labor es predicar el evangelio a toda criatura, anunciar hombres, mujeres que quieran venir al conocimiento de la verdad, y por consecuencia obviamente van a venir sus familiares de estas personas. Cuando una iglesia se establece, ya tiene un crecimiento, y cuando hay varones que han demostrado amor, compromiso, fidelidad a Dios, entonces ya tiene que haber y se tiene que ir preparando el camino hacia lo que el Señor Jesucristo quiere hacer que las iglesias estén completas en el Señor. Cuando nos damos cuenta aquí, dice que en aquel lugar donde se reunió Saulo de Tarso con los hermanos, había varios varones en el liderazgo. Hay personas que pueden decir: no, hermano, es que no debe de haber líder. No, debe de haber varones líderes, no uno solo. O sea, porque a veces cuando hay una persona solo a cargo de todas las decisiones, entonces ya se vuelve una dictaduría, se vuelve un dictador, se vuelve literalmente como en los tiempos de los reyes, ¿sí? Se vuelve absolutista. Su palabra es absoluta, lo que él dice se hace. Y no debe pasar esto, hermanos. No debe pasar esto, hermanas. Iglesia o gente que también está escuchando, para que escuchen esto. Un solo hombre, la Biblia no enseña que un solo hombre, cuando ya hay una iglesia establecida, ya en la iglesia hay crecimiento de varones, no debe de estar el varón solo. ¿Saben por qué? Porque los hombres se equivocan, o los hombres nos equivocamos, ¿sí? Y para no equivocarnos, para no cometer errores, hay que buscar también quien nos esté apoyando. Pero vemos aquí, dice Santiago, Pedro y Juan, que parecían ser los líderes allí.
varones estaban? Por lo menos se nombran 3 líderes. No está diciendo las escrituras, hermanos, que ya estaban establecidos como ancianos. Líderes, estaban dirigiendo al pueblo, hermanos. Eso significa que guiaban al pueblo de Dios. ¿Por qué creen ustedes que había 3? Porque entre los 3 se podían tomar mejores decisiones. Esta es la estructura de la iglesia. Mientras todavía no haya varones calificados para ser ancianos o diáconos, sí debe haber hombres responsables de la iglesia. Más de 2. Porque si es uno, y ya cuando hay varones, cuando ya han tenido la preparación, si un hombre sigue teniendo a cargo todas las decisiones de la iglesia, entonces se está equivocando. No debe pasar esto. Por eso surgen las falsas enseñanzas. Por eso hay ahí el problema de los falsos maestros. Porque muchas veces le tenemos no respeto, no solamente, sino pues ya por costumbre, ya lo hacemos como el nombre dice. Y no debe de ser así. La iglesia de Cristo tiene estructuras. Cristo como cabeza y después los varones dirigentes de la iglesia. Obviamente estos varones dirigentes también tienen que tener las mismas características que Timoteo y Tito dicen. No porque no califiquen como ancianos, no quiere decir que no tengan las mismas características. Deben tener las características, ¿sí? Pero por eso tampoco nos podemos excusar. Es que entonces nadie puede ser varón líder porque no cubren. No. Pero por eso se van a preparar en ese momento. Para el momento en que llegue el establecimiento de ancianos y diáconos, puedan tener ya en observación y ya puedan tener en estima a los que van a ser y obtener esa labor tan importantísima dentro de la iglesia. Por eso, iglesia, por eso, amada iglesia, dejémonos guiar por el Espíritu de Dios. Y solamente nos vamos a dejar guiar por el Espíritu de Dios si nosotros ponemos atención a las palabras del Señor Jesucristo. Por eso, hermanos, también dice, ellos nos hicieron una sola petición, que siempre ayudemos a los pobres. Es precisamente lo que yo he estado haciendo con dedicación, decía Pablo. Hermanos, nuestra labor es ahora también ayudar. Ayudar, hermanos. ¿Recuerdan la Biblia nos dice, hermanos, que siempre que tengamos oportunidad de hacer al bien, lo hagamos? A todos, especialmente a los de la familia de la fe. Pero en este punto estaba hablando acerca de la ayuda física. Sí, pero nosotros démonos cuenta de algo. ¿Cuál es la ayuda que necesita hoy en día la gente? Tal vez sí necesiten comer, sí. Tal vez sí necesiten abrigo, sí. Pero lo que más necesita la gente, aparte de esto, es lo espiritual. Tenemos una gran labor, hermanos. Tenemos una gran labor, familia. Predicar a las almas que están perdidas. ¿Quieres ser un colaborador del Señor Jesucristo? Sigue la sana doctrina. ¿Quieres ser un verdadero colaborador de Dios? Sigue la verdad que Cristo enseña. Rechaza las fábulas profanas. Rechaza los cuentos. Rechaza las peleas. Rechaza a la gente altiva que se cree ser algo y no lo es. Recházala. ¿Pero por qué recházala? Porque no van a traer beneficios a tu vida. Solamente, hermanos, hermanas, amable audiencia, rodéate de gente que te haga crecer. Rodéate de gente que te beneficie. Rodéate de gente que te ayude. ¿Sí? ¿Que te beneficie en qué aspecto? Que te beneficie a tu mente, a tu ser. Personas que te traigan recompensas, hermanos, de amor, de amistad, de compañerismo. Si alguien, hermano, está contigo solamente porque
obtiene de ti ganancias, obtiene de ti dinero, obtiene de ti cosas, pues la verdad, hermano, es que se pone en tela de juicio, hermano, porque está contigo. Pero una persona que está contigo incondicionalmente, en amor, cuando estás en las buenas y en las peores y en las no tan peores, cuando está contigo, es un verdadero hermano. Dice que Proverbios 17:7, todo tiempo ama al amigo y es como un hermano en tiempos de angustia. Que nosotros seamos amigos primeramente, que seamos amigos de Dios, pero amigos los unos de los otros. Hermanos, por eso este estudio de los Gálatas, que nos abra más el panorama, que nos ayude a entender qué es lo que sucede, para que nosotros, cuando veamos cosas que no están correctas, por amor a tu hermano, corrígelo. Por amor a Dios, ayuda a tu hermano a salir del error. Amada iglesia y audiencia, con esto terminamos el día de hoy, y solamente recordando, si ustedes tienen preguntas en cuanto a esta clase, pueden escribirme, por favor, hermanos, en un inbox, o nuestros amigos que nos escuchan a través de la radio por internet, pueden escribir también ahí sus preguntas. Las personas que están relacionadas con esto, hay un espacio ahí dentro de la página que nos van a hacer llegar nuestras preguntas, y con todo gusto se las responderemos en la semana. Y también, pues bueno, vamos a procurar tener un pequeño espacio durante algunas clases, si hay preguntas, para responderlas abiertamente para que todos las escuchen. Si tienen preguntas, por favor, no duden, escriban, ¿sí? Y también durante la clase, si surgen preguntas, también las contestaremos. Muy bien, entonces, familia, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y que todo lo que hagan sea para honra y gloria de nuestro Dios. Vamos a concluir con una oración, hermanos. Acompáñenme a orar. Oremos. Bendito Dios y Padre eterno, que moras en las alturas, bendito y alabado este precioso y santo nombre, Señor. Gracias damos por la vida que nos das. Gracias, Señor, porque tú nos ayudas a entender cuál es el propósito de nuestras vidas en esta tierra. Y te damos gracias porque también, Señor, nos abres el entendimiento a través de tu palabra para conocer la verdad, para que ella nos haga libre. Gracias, Dios. Gracias, Señor, por todo lo que nos das. Gracias por tu paciencia y gracias porque nos has permitido ser parte de una familia tan maravillosa. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Familia, que el Señor les guarde en todo momento. Dios mediante, nos vemos el lunes de la próxima semana en punto de las 9 de la mañana. Que Dios les bendiga, familia. Hasta luego.